Allá. Listo. ¿Sabían que casi 3 millones de personas mueren por accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo? Pues bueno, esta pequeña cifra que vemos es del 2022 al 2023, sacada por digamos que por un informe dado por las OIT. En Ginebra hicieron un pequeño, ¿cómo decirlo ya? Consolidado de todos los que se reportan, pero pues nos pone a pensar, ¿y los que no se reportan? ¿Qué pasa? Los datos actuales, estamos pendientes a terminar la lista 2023 y avances 2024, los cuales no son 100% finalizados debido a la falta de reporte y compromiso por algunas partes interesadas, vamos a llamarlo así. Tenemos que según la OIT, se registran más de 2,78 millones de muertes relacionadas con el trabajo. Esto significa que cada año 402 millones de personas sufren accidentes o enfermedades laborales no fatales y 2,9 millones de trabajadores mueren por esta causa. De pronto en este espacio ustedes tendrán la oportunidad de observar algunos casos de valor, como lo tenemos en otras empresas. Algunas personas podrán dar su opinión referente a esto. La idea del Congreso es que ustedes también puedan participar. Pero entonces yo les pregunto, queridos colegas, ¿será una tasa muy representativa el 2,78 millones? Y solamente estamos hablando de accidentes laborales. ¿Dónde quedarán los mortales? O mejor aún, ¿dónde quedan todos esos casos que no son reportados? ¿Qué pasa con esos controles que tenemos internamente? ¿Qué pasa con el compromiso? Bueno, todo eso lo vamos a ver a lo largo de esta corta presentación. Vamos a partir porque es un accidente laboral. Para su caso tenemos, según la Organización Internacional, la OIT, un accidente laboral es un suceso que ocurre durante o como consecuencia del trabajo y que provoca una lesión mortal o no mortal. Esta es una definición, vamos a decirlo, universal. Tengo claridad de que en todos los países manejamos normatividades internas. En el caso de Colombia, pues tenemos la 1401, la ley 1562, que nos da una definición un poco más sustancial en lo que es un accidente laboral. En algunos países tuve la oportunidad en un congreso anterior de observar la definición de accidentes como la de México, donde ellos contemplan el secuestro como un accidente laboral. Nosotros acá en Colombia no lo tenemos así contemplado. Estos factores son muy cambiantes dependiendo de todo lo que, perdón, dependiendo de todo lo que tenga que ver en cuanto a conflicto interno, naturalezas de negocio y tipos de riesgos que se identifican en las diferentes organizaciones. Tenemos una base, ay, perdóname, acá se activó la otra cámara. Listo. Tenemos algunas definiciones de lo que podría ser un accidente laboral para algunas personas muy reconocidas en nuestro gremio de seguridad y salud en el trabajo, como Heirings. Dice, es un evento no planeado ni controlado en el cual la acción o reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación resulta en lesión de probabilidad de la lesión. Vamos con Blake. Con Blake tenemos que es una consecuencia no planeada ni buscada, que interfiere e interrumpe la actividad laboral. Y Johnson, que nos dice una transferencia indeseada de energía o una interferencia a una transferencia deseada, debido a la falta de barreras o controles que producen lesiones, pérdidas de bienes. Factor común denominador entre todo esto. Primero, que no es planeado. Es una acción que interrumpe, traumatiza o causa un impacto significativo en el correcto proceder de mis labores, ¿cierto? Partiendo de que es un accidente laboral. ¿Por qué hago esta connotación? Porque en muchas ocasiones, y de pronto es un poco frustrante verlo, sobre todo en las organizaciones que ya llevan muchos años en el mercado, la diferencia entre qué es un accidente y qué no es un accidente laboral, en cuando tienen claridad en que cualquier cosa que le ocurra al trabajador lo reportamos como un accidente, pero realmente lo es. ¿Estamos preparados para atender un accidente laboral? ¿Qué necesitamos conocer para dar trámite a un accidente? Y lo más importante, algo que salvaguarda un poco las empresas y es la investigación y el debido proceso de los accidentes laborales. Entonces vamos a ver un poco más. Tenemos aquí a nuestro amigo inseparable, ¿cierto? La gerencia. Si nosotros no tenemos un compromiso real de la gerencia,
pues no vamos a lograr nada. Y esto no solo aplica para accidentes, esto aplica para la efectividad de los sistemas de gestión, esto aplica para cualquier programa de intervención que usted quiera realizar al interior de una organización, ¿cierto? Pero acá nos dicen nuestros sistemas de gestión, nos lo dicen nuestros decretos internos en cuanto a implementaciones de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que la gerencia tiene una intervención muy importante, y es que cuando tiene su compromiso, tiene la imitación de la actuación ante las normas. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nuestros colaboradores, como saben que el gerente va a cumplir, como saben que el gerente realmente lo está exigiendo, todos hacemos caso, por miedo a la consecuencia. Llámese llamados de atención, llámense sanciones, llámense controles internos que ustedes tengan en sus organizaciones. ¿Qué se sugiere? Que tengamos programas. Nombre un programa, cree, implemente, identifique un programa. Dele un alcance valioso y significativo para su organización, que realmente sea retador, pero fácil de ejecutar. Dele un objetivo y una meta. Si no tenemos un objetivo, no se cumple, porque perdemos la dirección. Una meta para saber si lo logramos o no lo logramos y poder tener un punto de comparación versus el año siguiente, ¿cierto? ¿Cómo vamos a desarrollar el programa? Todos los sistemas de gestión están enfocados al ciclo PHBA para que usted pueda tener este seguimiento y esta medición en mejora continua, ¿sí? Pero usted se lo va a exponer es a la gerencia. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esos programas? Y aquí solamente estamos hablando de accidentes laborales. Estamos hablando de cómo voy a implementar un programa para prevenir, mitigar o quizás suprimir los accidentes laborales en una empresa, que sería algo bastante tentador, ¿cierto? Y bastante retador. ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Qué dolientes vamos a tener? ¿O quiénes van a ser esas personas, esas partes involucradas que realmente van a generar valor al éxito de este programa? ¿Qué resultados esperamos? Vamos a hablar de todo tipo de resultados, resultados monetarios, resultados al interior de la organización, resultados en cuanto a bienestar, toda la parte del ambiente de trabajo. ¿Qué estamos esperando? Que sea beneficioso. Esto es un gana-gana, beneficioso para la organización, beneficioso para los colaboradores. ¿Y qué requisitos legales aplican? Porque recuerden que todo suena muy bonito, pero a la gerencia le interesa ver quién lo obliga y qué beneficios puedo tener a través de esto, ¿cierto? La ley siempre va a ser la ley, es inamovible. Entonces nosotros tomamos como excusa también algunos ítems que nos respaldan en cuanto a los programas que queremos implementar. Tenemos unos requisitos legales al interior de cada país, pues van a ser muy diferentes o van a ser totalmente similares a los de otros países o más bien enfocados a lo mismo. Pero esta normatividad debe estar muy clara. Y lo más importante, ¿qué consecuencia tiene el no cumplimiento de la ley? ¿Tiene sanciones? ¿Tiene multas? ¿Qué pasa con esto? Todo esto le da un respaldo y digamos que un soporte a lo que usted quiere alcanzar con ese objetivo que planteó. ¿Listo? Para eso, empezamos un tema y es la sensibilización con los colaboradores. Porque antes de que tengamos un accidente, nosotros ya debimos haber abordado todas las posibles variables que me ayudan a mitigarlo, ¿cierto? La principal, que ellos tengan muy claro qué es un peligro y qué es un riesgo. Y cuando tengo esta interacción, ¿qué pasa? Todos ya hablamos de las definiciones, todos ya hablamos de qué es, qué pasaría si, ya tuvimos ejemplos. Creo que todos ya entramos en el mismo asunto, ¿cierto? Ya estamos cerrando el último día del Congreso y decimos, sí, ya lo vimos en diferentes presentaciones. Pero en los accidentes de trabajo es cuando yo digo, ¿realmente sé que es un peligro? Recordemos que nosotros somos los que vamos a abordar ese riesgo, ¿no? Nosotros somos los que vamos a entrar a intervenir. Nosotros vamos a identificar los peligros antes de que de verdad se materialice o el accidente o la enfermedad o algo peor, un mortal. ¿Listo? Entonces tenemos esa fuente y la combinación con el entorno que se nos puede volver algo más allá de un riesgo, ¿cierto? Tenemos, tenemos la costumbre, aplicaría para cualquier país, creería yo. Tenemos una costumbre y es de normalizar situaciones. Entonces, tenemos nuestro vivo representante de lo que no se debe hacer a nivel mundial, nuestro HCE, Homero Simpson, que nos muestra día a día en su planta qué no debemos hacer como líderes de seguridad, ¿cierto?
Normalizamos las condiciones. Todos los días pasamos por el mismo lugar, vemos los mismos cables, las mismas tomas, las mismas lámparas averiadas, posiblemente a caerse, pero se nos vuelven parte del paisaje. Entonces, fomentar esta cultura de no normalizar, de empezar a inspeccionar y hacer una inspección concienzuda, donde involucremos a las personas que tienen toma de decisión, es muy importante. Ellos son los que finalmente nos van a decir, ¿eso lo podemos hacer o definitivamente no lo podemos hacer? Esto hay que arreglarlo con urgencia porque corre riesgo de que se caiga muy pronto. O mejor aún, no se va a caer, eso déjelo así que eso no va a pasar nada. Esas cosas hay que reportarlas. Los accidentes siempre tienen un origen, ya sea por descuido, ya sea por imprudencias, ya sea por falta de gestión, pero siempre tienen un origen. Pocos accidentes realmente son por un descuido. ¿Los hay? Sí, claro que los hay, pero son muy pocos. Tenemos una tasa donde dice que la mayor cantidad de accidentes las tienen los hombres, seguido por el de las mujeres, claramente. Entonces decimos los excesos de confianza, y no porque sea mujer. Las mujeres tenemos algo y es el siempre pensar 2 veces, 3 veces o maquinar, como llaman algunas personas. Los hombres son más de que como ya lo sé hacer, lo sigo haciendo así. Y en muchas ocasiones ocurren estos excesos de confianza que dan paso a un accidente. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Podemos ingresar a las diferentes páginas de las organizaciones mundiales, de la OIT, donde nos van a mostrar estos casos y las tasas son realmente impactantes y bastante elevadas. El uso de los elementos de protección personal. El EPP no se diseñó para que fuera cómodo. El EPP se diseñó para que proteja, mitiga o genere una barrera frente a la exposición de ese riesgo al que nosotros estamos poniendo al colaborador. Entonces dice, debemos usarlos, pero para que ellos los usen, primero debemos dar el ejemplo. Segundo, debemos capacitarlos. Tomar lecciones aprendidas cuando se toma un empleado, un colaborador por sorpresa y vemos que no tiene sus EPPs o los tiene de la manera equivocada. Empecemos a tomar lecciones aprendidas. Tener mucho cuidado con los distractores. El celular se volvió el distractor más legal del mundo. En todo lado tenemos el celular, para todo nos sirve el celular. El celular es el amigo incomparable, ¿no? Lo tenemos para todo y para lo que sea. Pero resulta que hay acciones que sin pensar al momento de revisar el celular pueden dar paso a un accidente, a una lesión o a un incidente. Entonces, esto es a lo que llamamos normalizar una situación. Cuando yo definitivamente digo, aquí hay 0 accidentes, aquí muy rara vez alguien se me lesiona o se me machuca o se me golpea o como lo llamemos, entonces no intervengo, no tomo acciones, no inspecciono. Pero resulta que por cosas del divino no les ha pasado nada, pero vienen haciendo las cosas mal. Pero como nunca inspeccioné, nunca revisé, pues no lo identifiqué. Entonces, cuando yo identifico, cuando yo reviso, puedo tomar acciones antes de. ¿Listo? Para dar paso a lo que es una investigación, me deja. Para dar paso a lo que es una investigación, quiero que veamos este pequeño video. No sé si lo pongo acá en el chat. Igual lo voy a proyectar. ¿Qué queremos ver con este video? Me confirman. Me confirman si pueden ver mi pantalla con el video. Creo que no. Ay, de un segundo. ¿Qué tan buen observador eres? ¿Por qué es importante la observación? Pues voy a ir pausando el video en algunas partes cuando necesito un poco de aclaración en lo que vamos a hacer. El ser observador no es intervenir en temas que no tienen que ver con lo laboral, por no irnos más allá. El ser buen observador es qué tanto estás observando de tu entorno. Quiero invitarlos a que observen este video
Vamos a hacer una pausa y me van a escribir en el chat qué observan. Quizás algunos lo vieron, quizás algunos no. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know, madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real... Bueno, nos dice que es una cuestión de observación, ¿cierto? No sé si acá puedo ver el chat. Entonces, les pregunto, mis queridos colegas, ustedes que son tan observadores, ¿qué cambios encontraron en el escenario? Tuvimos un promedio, bueno, tuvimos unos cambios muy significativos. Quisiera escucharlos. Si al menos evidenciamos algunos. ¿Qué tan buenos observadores son ustedes? Los invito a participar en este espacio. Son 2 segunditos para que ustedes me escriban 2 cambios, 2 similitudes. O al menos una. ¿Nadie? No sé si a mí me deja ver los chats. Dejar los participantes. Ah, sí, ya. Listo, los invito a participar. Víctor, Miguel, Marco, Juan, Jorge, Rafael. No se salva. En toda la palabra, a pesar de que no en ese momento tenía la mejor voluntad y la mejor voluntad, pero Creo que, bueno, yo sigo avanzando. ¿Está? Tuvimos 21 cambios. Este es nuestro detrás de cámaras, Smythe. donde va a ver los diferentes cambios que tuvieron mientras toda la atención se centró en el detective. Cuando vemos que la atención se centra en el detective, nosotros perdemos de vista lo que es los cambios que ocurren a nuestro alrededor, o todo lo que a nuestro alrededor empieza a tener un cambio significativo que da pie a que nosotros tengamos una claridad en lo que realmente ocurrió. Lady Smythe. Más que tener presente por qué se presenta el accidente o quién lo causó. Ay, perdón. Ya. Estaba tratando de verlo ahorita, pero no alcancé a verlo todo. Pero Discúlpame. no lo vi realmente y traté de verlo ahorita en este instante, pero no alcancé uno a verlo todo. ¿No alcanzaste a verlo? Bueno, el video nos mostraba cuántos cambios tuvieron cada personaje de los que el detective estaba interrogando ante una escena de un crimen. ¿Por qué va este ejemplo a connotación? Porque dice, ¿qué tan buen observador eres? En una investigación de un accidente de trabajo entra el reto significativo de nosotros, donde nos dice, ¿qué estás observando o qué estás omitiendo? ¿Qué no estamos viendo en este escenario? ¿O qué nos hace falta por ver? Tuvimos 21 cambios donde normalmente, digamos que esto ha sido probado en diferentes universidades cuando exponemos estos videos, la gente se centra máximo en un cambio, porque todo su foco de atención está en lo que pasó, en el muerto, en el accidentado, en el golpeado o en el del problema.
Aplica para todo, aplica para resolución de conflictos, aplica para lo que usted quiera. Este tipo de situaciones nos pasan comúnmente. Realmente es un escenario muy significativo cuando ustedes quieren enriquecer una investigación de accidentes, pero no observan los pequeños detalles. Por eso el detective le decía, ¿qué tan buen observador es usted? Notó los 21 cambios. Entonces, cuando muestran el detrás de cámaras, usted dice, "Ah, no, yo no vi eso. ¿En qué momento se cambió de ropa?" Nuestro subconsciente está centrado en otra cosa. Nuestro foco, nuestra visión está en otro escenario. Está detallando una pequeña parte de toda esa amplitud que tenemos en el panorama. Tenemos personas que llegan a la situación del accidente y nos dicen como es que estaba subido aquí y di 3 pasos y me caí. Y cuando usted va a revisar los videos o va a revisar el escenario, resulta que la persona alcanzó a subir casi hasta el último peldaño, pero su subconsciente bloquea toda esa información. Eso es lo que pasa con nosotros. Por eso nosotros, cuando hacemos la investigación, somos como esa parte neutral, esa parte que nos dice, ¿qué pasó que ellos no vieron y yo sí puedo ver? Esa es la invitación para hacer una buena investigación. Luego dice, ¿cómo hacemos esa investigación de accidentes? ¿Cuál será el truco para poderla realizar? Pues el proceso que permite identificar las causas inmediatas y básicas que generaron el accidente. Ese proceso, cuando usted está realizando la investigación, debe ser claro, debe ser conciso y me debe relatar al detalle. Vaya, usted mezcle estos tres ítems. Debe relatar al detalle lo que pasó, pero debe ser muy puntual. No me puedo ir entre las ramas como suele ocurrir, ni tampoco lo puedo extender a 15 páginas. Es algo muy puntual que me identifique la causa raíz, o no, ni siquiera la causa raíz, porque realmente usted no la va a encontrar aquí, esto lo vemos un poquito más adelantico, sino realmente es qué pasó y por qué lo voy a hacer. Ese proceso lo debo tener muy claro a la hora de realizar la investigación del accidente o del incidente. Muchas normas nos dicen que debemos investigarlos ambos. Tiene por objeto establecer medidas de prevención y corrección para evitar la repetición y un acontecimiento similar. Se supone que cuando usted realiza una investigación del accidente, lo hace con la finalidad de que esto no vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando usted está teniendo en cuenta los escenarios, cuando usted está teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando para que dé paso a esa investigación, usted ya en su cabeza está por allá meditando qué va a hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Qué acciones va a tomar? O mejor aún, ¿qué acciones definitivamente debe dejar de tomar? Porque en algunas ocasiones identificamos que los excesos de controles o los excesos de medidas que tomamos en algunos ambientes laborales dan paso a accidentes. Hay elementos de protección personal que pueden dar paso a un accidente laboral. Esto ocurre digamos que muy pocas veces, pero ocurre. He ahí la importancia de que usted lo identifique en el momento en que se materialice, ojalá mucho antes en las inspecciones. ¿Listo? Tenemos una estructura. La estructura de la investigación de un accidente. ¿Cómo inicia? En Colombia, nosotros tenemos algo que se llama el equipo investigador. La resolución 1401 nos obliga a tener un equipo investigador. Dice, es importante que lo tenga. En otra normatividad extranjera he podido identificar que en algunas no nos hablan de equipos investigadores ni de terceros que tengan que participar en las investigaciones de accidentes. Hablan de jefes de área, hablan de apoyos, hablan de la persona responsable del sistema de gestión. Para nosotros es muy importante y es una sugerencia muy efectiva, ojalá para sus sistemas de gestión, el buen uso y ojalá la coordinación de un equipo investigador. Este equipo investigador va a tener visiones diferentes. Usted va a tener 3, 4 personas a su cargo que le va a ayudar a ampliar el panorama de esta investigación y de qué pudo dar paso para que se materializara el accidente. Luego nos dice, haga una atención al evento, sea incidente o accidente. Para este punto, yo ya debo tener claro qué es un accidente laboral y qué es un incidente. ¿Qué es un accidente? Ya vimos todas las posibles definiciones. Es algo que me genera ese traumatismo que dice, debo parar la actividad y debo dar una atención, ya sea un primer auxilio, un traslado a una clínica, llamar a un ente especializado para que me ayude. Bueno, eso ya lo definen ustedes en el momento de la atención. Pero cuando vemos los incidentes, que en algunas reuniones nos decían los chicos, son los casis.
El casi me pasa, casi me mato, casi me quito un dedo. Entonces, suena algo muy jocoso, pero decimos, es un casi. ¿Por qué es un casi? Porque no fue accidente. No, los incidentes se pueden catalogar como los accidentes. Requieren una atención, requieren a veces un primer auxilio, pero no impacta su continuar con las actividades. ¿Qué quiere decir eso? Me caí, me hice un golpe muy fuerte en la rodilla, pero no pasó del golpe. La puedo doblar, puedo seguir, me hicieron una valoración porque viene alguien y me hace una valoración, identifica que estoy bien, puedo caminar, me genera dolor, pero en la escala del 1 al 10 tengo 1, 2, hasta 3 de dolor. O sea, no requiere que lo envíe para una clínica. Por ende, decimos, no fue un accidente. No fue un accidente porque no tocó llevarlo al médico. No fue un accidente porque no tocó llevarlo en una ambulancia o no perdió la conciencia. Entonces resulta que la normatividad nos dice internamente qué se cataloga como un accidente grave, bueno, leve o grave, y qué definitivamente es un incidente. Esto se cataloga como incidentes porque sencillamente no lo sacamos de las instalaciones. Los accidentes son los que me traumatizan mi operación. Definitivamente no puede seguir laborando y me toca enviarlo para otro lado. Por eso son accidentes laborales. Teniendo claro la diferencia entre incidente y accidente, me voy a algo que es el reporte y registro de los mismos. ¿A quién se lo voy a reportar? ¿Qué personas necesitan la atención o el conocimiento de este tipo de situaciones? Gerencia, me imagino yo, la ARL o su administradora de riesgos laborales o las entidades o aseguradoras que tengan en su país y su personal encargado de este tipo de trámites, HCE, responsables del sistema, etc. Luego viene la investigación y análisis, los factores estadísticos y lo más importante, el aprendizaje. En la auditoría sí vamos a ver temas de acciones correctivas, de cómo hizo usted la investigación, pero el aprendizaje. Ese aprendizaje o esas lecciones aprendidas que usted le transmite a sus colaboradores son las que le dicen a usted si la tarea corre riesgo de que se vuelva a repetir o definitivamente se aprendió la lección y vamos a seguir y vamos a dar como un mal paso, aprendimos, capacitamos y seguimos. Ese aprendizaje es el que se lo dice, porque si se le accidenta a una persona, posiblemente viene la imitación del accidente. Esto es inconsciente, ocurre inconscientemente. Esta es la estructura de una investigación de accidente. Digamos que es el normal proceder a la hora de que usted lo vaya a documentar, a reportar o hacerle una trazabilidad. Pero de cada una debe quedar un documento. Ya ustedes internamente lo validan porque pues esto es muy diferente en las organizaciones y en los países. ¿Qué sí es importante acá? ¿Cómo voy a hacer la investigación y cómo voy a hacer ese análisis? Entonces se sugiere para abordar estos accidentes que usted siga mínimo estos 4 pasos. Si usted tiene más, excelente. El primer paso es documéntese bien. El segundo paso es entreviste. El tercero, tome un registro fotográfico. Y el cuarto, realice un análisis de causas con un plan de acción. Entonces los vamos a ver. En el primero, la sugerencia, el equipo investigador. Siempre tenga un equipo investigador. Nombre al jefe de área o al representante de esa área como apoyo para la investigación del accidente, porque esa persona le va a poder decir a usted si es bien acertado lo que le está diciendo el colaborador en cuanto al por qué ocurrió el accidente, o le va a decir, sí lo hacemos así, pero no lo podemos hacer de otra forma por X razón. Ocurre mucho en las plantas de producción donde tenemos instructivos de trabajo que son riesgosos, pero que se deben hacer así, porque se corre más riesgo cambiándolo. Entonces, dentro de todos esos controles que nosotros tenemos por allá en la matriz de peligros, pues cogemos el que más se acerque a mitigar el accidente o mitigar esa exposición al riesgo. ¿Listo? Sígase paso a paso. Dice cómo inicia, qué debo tener. Tenga una libreta, apunte, una cámara, no sé, lo que usted quiera tener a la hora de hacer la investigación. Todos los datos son importantes. Cualquier cosa que usted recolecte en este proceso es importante. La va a unir al momento de realizar el informe. Vaya más allá de lo que observa. Entonces, como el ejemplo del video hace un momento, decíamos, es que no se evidencia nada. O seguimos la secuencia del inspector y no vemos qué pasa alrededor, por detrás, por otros lados. Por eso dice, vaya más allá de lo que observa. Si el funcionario se accidentó en un área, no me voy solo para donde se accidentó, sino inspecciono el área. Reviso el área, reviso sus herramientas, reviso sus capacitaciones, reviso si es una persona nueva, si es una persona antigua. Voy un poco más allá de la situación
y me voy para todas las causas que pudieron dar paso a esa situación. ¿Listo? No permita la persuasión. En muchas ocasiones nosotros vamos y dice, pero es que así es correcto, y empiezan a persuadir su punto de vista, empiezan a persuadir como usted ya tiene claro cómo lo va a hacer, qué va a hacer, a quién va a entrevistar, cómo lo va a hacer, pero empieza la persuasión donde le dicen eso no es necesario o eso no es importante, pasó esto y punto, no pasó nada más, no le demos tantas largas. Es muy importante que usted tenga claro este primer paso antes de avanzar. Luego viene la fase de la entrevista, donde nosotros decimos, un testigo es verídico solo si vio la situación. ¿Por qué voy a hacer aclaración en esto? Porque es que nos dicen, yo estuve ahí cuando él se accidentó. Y dice, sí, ¿qué pasó? Bueno, es que cuando yo me di la vuelta, yo lo ayudé a levantar, entonces no vio. La persona que está con su atención puesta en el personaje y que vio de primera mano cuándo se cayó, cómo se subió, o si tenía el arnés, no tenía el arnés, o esta persona sí estaba haciendo su trabajo porque yo lo vi cuando se empezó a subir y de un momento a otro, ¡pum!, se cayó. Cosas por así. Porque es que tendemos a tener muchísimos testigos de la situación, pero pocos verídicos. Entonces, muy pocos dicen yo vi. Entonces uno dice, pero usted vio el momento en el que él se subió. Muchos van a decir, no, no vi. Perdón, yo lo vi fue cuando ya estaba en el suelo. O yo lo vi cuando ya no hubo nada más que hacer, ¿cierto? Investigar los accidentes e incidentes de trabajo dentro de los 15 días. Cuando usted deja pasar demasiado tiempo, se pierde la información, se nos olvida. Yo creo que estaba así, yo creo que tal situación, yo siempre creo, pero no hay una información con menor incertidumbre. Por eso es importante que el tiempo no se supere. ¿Listo? Revisar los hechos y las evidencias, lo que decíamos hace un momento para recolectar la información. Tener todas las observaciones y todas las claridades de lo que ocurrió en el momento que ocurrió. ¿Listo? Determinar causas inmediatas, actos y condiciones inseguras. ¿Fue un acto o fue una condición insegura? Debemos darle claridad a la persona de que esto no se hace con el fin de buscar un culpable, se hace con el fin de buscar unas causas que nos pueden ayudar a evitar que más adelante esto vuelva a ocurrir. Si estas causas básicas, por ejemplo, los factores de trabajo y las personas, dieron paso a ese accidente, lo debo tener claro para empezar a tomar acciones correctivas. Luego dice, establezca medidas correctivas que prevengan la ocurrencia del accidente, elabore un plan de acción y coordine la ejecución y el seguimiento. Lo que decíamos hace un momento acá. Estos son tan solo unos tips para que usted prevenga un accidente laboral. Para ver el análisis de causas lo vemos en un momento. Dice, cree canales de comunicación. Tenga una comunicación directa con sus colaboradores, que ellos tengan la facilidad de reportarles, porque en muchas empresas los colaboradores no reportan por miedo, miedo a que los despidan, miedo a que los sancionen, miedo a que les echen la culpa, bueno, por muchas situaciones. Y esto puede que no sea cierto, pero el colaborador no lo tiene claro. Entonces, cree esos canales de comunicación con ellos, capacítelos y déjeles claros muy bien cuáles son esos canales y en qué situaciones los debe usar. Hablar de seguridad y salud en el trabajo. Esas charlas de 5 minutos, esas charlas preventivas que nosotros tenemos por allá a cada inicio de una operación peligrosa, esas charlas deben quedar, ojalá documentadas, pero deben ser muy fuertes. Seleccione responsables para que lo haga, que no siempre sea el responsable de seguridad y salud en el trabajo, sino que sean ellos mismos los que lo realicen, para que sea algo más efectivo, esa comunicación efectiva con ellos. Crear un equipo que lidere este tema, equipos de trabajo, equipos líderes de capacitación, equipos líderes de pausas, equipos líderes de inspección, voceros con el sistema de gestión, que ustedes van a encontrar muchas herramientas para esto y hay muchísimos canales para poderlo hacer un poco más efectivo. Colocar correctamente los materiales y mantener el orden y la limpieza. Utilizar el equipo de protección personal. Estos tres últimos se encierran en una sola cosa, el autocuidado. Cuando usted sabe que si hace un reguero de aceite, lo debe limpiar porque corre el riesgo de caerse, genera la chispa del autocuidado. Pero cuando a usted no le interesa porque usted sabe que no se va a resbalar, porque eso es lo que siempre creemos, a ellos les pasa, a mí nunca me va a pasar. Entonces, ese tipo de cosas son las que han pasado a los accidentes. Pero si usted los previene manteniendo orden y aseo, sabemos que nos volvemos un policía, sabemos que nos volvemos encima de ellos, como recójame eso, muevas tú acá. Pero si usted los capacita y empieza a aplicar las cinco reglas de oro, pues ellos van a tener un enfoque
un enfoque en seguridad y vamos a hablar el mismo idioma, seguridad. El autocuidado lo fomentamos cada uno de nosotros, pero los líderes, usted o como yo, que intervenimos esta área, sabemos que tenemos que capacitar, que tenemos que sensibilizar y que esto no es una tarea de una capacitación al mes o una capacitación cada 2 meses porque algunas empresas por su operatividad no lo pueden hacer tan seguido. Esto es una tarea constante, es una tarea totalmente de nunca acabar, vamos a decirlo así. Siempre va a salir algo nuevo en que capacitar, pero cuando usted los involucra a ellos, pues la situación va a ser un poco más llevadera. Ellos van a participar y lo mejor aún, ellos son los que van a hacer que las normas se cumplan. Ya no vuelven a dejar el reguerito ahí sin limpiar. Tenemos algunas metodologías de análisis de causas. Yo sé que existen muchísimas, muchísimas. Yo voy a hablar de las más comunes y las más fáciles para que usted aborde un accidente laboral. Si tiene metodologías más versátiles, si tiene software, si tiene, no sé, aplicaciones que le ayudan con esto, excelente. Pero en este gremio existen empresas que trabajan con las uñas. Existen empresas que definitivamente dicen, escasamente me permiten sacar al personal para poder hacer un análisis de causas. Entonces, este tipo de herramientas son muy amigables. Tenemos la metodología de árbol de causas, es una de mis favoritas y las que más voy a profundizar hoy. Tenemos la espina de pescado, diagrama de Ichikawa, tiene infinidad de nombres, pero es la espina de pescado porque su forma y diseño nos da ese nombre. Y tenemos los 5 porqués. Van a encontrar otras metodologías como las 5W1H, los diagramas, bueno, infinidad. Por ahora yo hablaría de estos 3 porque siento y a través de tantas empresas que trabajan con algunas metodologías, unas más complejas que otras, me he dado cuenta que todos llegamos al mismo punto. Utilizamos una metodología que cualquier persona pueda entender. Y lo mejor aún, que lo pueda hacer de la forma correcta, sin demasiado análisis. ¿Por qué lo digo así? Porque tenemos diferentes escalafones en una empresa. Tenemos un personal operativo con el cual debemos ser mucho más amigables porque no tienen una preparación ante este tipo de metodologías que no son de su diario vivir. Ellos son contratados para una función específica y elaborarla, ejecutarla y luego se van para su casa. Ya tenemos un nivel administrativo donde ellos ya tienen una capacidad para decir, utilizo unas herramientas optimáticas y puedo abordarlo y puedo ir un poco más en el análisis. Entonces, estas herramientas están diseñadas para que cualquiera, usted, yo, cualquier persona, las pueda aplicar, ejecutar y tener éxito. Ouch. Antes de irnos a nuestra actividad. Entonces nos dice algo así. ¿Qué es el árbol de causas? Nosotros hablamos del árbol de causas con muchas metodologías, ¿cierto? Pero ¿cómo se aborda un árbol de causas? ¿Qué se hace en el árbol de causas? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? ¿Ya conocemos qué es el árbol de causas? ¿Alguien que lo tenga por ahí claro? Nadie, este equipo está muy poco participado. Qué triste. Ok. Árbol de causa es aquel que vamos a buscar el origen de la causa que produjo ese accidente. Muy Ya bien. las probables causas que produjeron ese accidente, irlo a, vamos como haciendo una madeja, vamos relacionando una causa hasta buscar la principal causa que produjo, que muchas Excelente. veces los accidentes realmente no tienen la culpa el empleado, sino el jefe inmediato, el jefe que no le enseñó. Entonces, el árbol de causa nos ayuda a saber de dónde viene el origen de ese accidente, ¿no? El origen, sí, señor. Digamos que lo que se busca con las diferentes metodologías o con cualquiera de las metodologías que nosotros utilizamos para análisis de causas, se busca es llegar a la causa raíz. Por eso se dicen causas. ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? Como dicen por ahí. Tenemos esta metodología que nos dice qué es el árbol de causas. Por ejemplo, en mi punto de vista, es el que me da las evidencias para relacionar entre los hechos que dieron lugar para la producción del accidente y todo lo que afectó para el mismo. Ejemplo, el árbol se construye partiendo del último suceso, que sería
la lesión o el accidente o el daño que vayan a causar. Si lo identificamos o lo asociamos con la espina de pescado, vemos el mismo abordaje. Vemos que la cabecita del pescado también es la causa del accidente o el daño, ¿cierto? Ella tiene unos gráficos donde nos va mostrando qué es lo que realmente quiere mostrar, el hecho, la permanencia y la vinculación. Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? Todo esto nos lo aborda. Entonces, tenemos unos tips para que cuando usted tenga que aplicar este método lo haga de la forma un poco más aterrizada. Entonces, dice primero, recopile la información, que volvemos a los mismos 4 puntos que les di anteriormente. Se debe coger la información sobre hechos concretos y objetivos, hechos reales, verídicos, y no interpretaciones o juicios de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a dar mi punto de vista, simplemente voy a hacer la recolección de datos. Luego nos dice, ¿cuándo lo voy a hacer? Lo más pronto posible. No dejemos pasar mucho tiempo. ¿Quién lo va a hacer? Asigne una persona. ¿Quién lo va a identificar? ¿Quién nos va a apoyar en la investigación? ¿Quién va, no sé, quién va a intervenir a hacer las entrevistas para que sea algo muy imparcial? Luego nos dice cómo lo vamos a hacer. Entonces yo digo, la información debe cubrir todos los pasos en la mayor posibilidad, perdón, recoja muestras y mediciones, información de testigos, que son las llamadas entrevistas, y lo mejor, los análisis técnicos o los técnicos que usted tenga a su mano para que le puedan apoyar en la veracidad de esta investigación. El árbol de causas, como bien lo dice, es un árbol. Este árbol tiene sus ramificaciones y tiene todas sus causas en pequeños cuadritos que nosotros vamos abordando durante la actividad o durante el abordaje de esta investigación, por así decirlo. No se ve la Listo. presentación, disculpa. Ay, perdóname. ¿Qué le moví a esto? Rafa, Auxilio. Rafael Yáñez. Sí, lo escuchamos. Está como cojos para que pueda compartirlo. Sí, pero no sé qué pasó. Espérame un segundo. ¿Ya la pueden ver? Sí, ahora sí se ve. Ay, ya. Qué Sí. pena con usted. Listo. Entonces les decía, aquí ¿todavía siguen viendo mi pantalla? Aquí Descripción lo se del ve accidente. bien la imagen, lo que está presentando. Listo. Tenemos los diferentes, la ramificación y la estructura del árbol de causas, donde nos dice que primero miremos cuál es el problema. ¿Qué es lo que estamos evidenciando en el problema? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Qué es lo que estamos observando en él? ¿Cuáles son esas posibles causas? Reúna todas las causas posibles y enumérelas. Todas las posibles causas quiere decir todas las posibles causas. Es todo lo que usted puede identificar, lo que a usted le dijeron, lo que le comentaron, todo lo que usted recolectó en ese primer paso, ¿cierto? Y luego realice la actividad. Tome esos datos importantes, analícelos. Entonces, digamos que tenemos, por ejemplo, tenemos ya el conocimiento de todos los hechos, ¿cierto? Y debemos solo considerar los hechos reales. Entonces, en este caso, vamos a tamizar las siguientes preguntas. ¿Qué fue necesario para que se produjeran las lesiones del trabajador? Entonces, usted empieza a analizar qué fue lo que pasó, cómo lo abordo. ¿Fue una caída? Vamos a decir que se cayó bajándose de, no sé, de una escalera, ¿cierto? Entonces, vamos a decir caída de altura. Entonces, su siguiente pregunta o su siguiente interrogante sería, ¿ha sido necesario otro hecho? Usted dice sí o no. ¿La lesión fue grave o no fue grave? Y tenemos todos los interrogantes dentro de cada causa que usted identificó para poder empezar a hacer el análisis de cada una de ellas y así usted hacer un sesgo. Cada pregunta es importante. ¿Qué elementos intervinieron? ¿Qué fue necesario para dar lugar? Qué trabajo sobre superficie o qué trabajo en mal estado se encontraba para que usted se pudiera caer? ¿Qué fue lo que ocurrió? Esto es lo que básicamente nos dice el árbol de causas. Pero entonces aquí hacemos un pequeño paréntesis, un espacio,
Entonces yo les digo, ¿qué identificamos acá? Este es el escenario muy común en una empresa o cualquier tipo de sector de trabajo. ¿Qué identifican ustedes? Tienen un espacio chiquitico para que ustedes echen una miradita y me digan qué pueden identificar Y acá. las personas que están debajo de la grúa que está levantando no debe estar tan cerca. Ok, muy bien. La mala postura del que está levantando el que tiene el que está cerca de ello, ese. Ok, ujú, La carga está en la mitad del camino donde deben deambular la gente en el segundo piso. sí, muy bien. La basura que está en el piso ahí abajo y los contaminantes muy cerca de la gente. Muy bien. El señor que está montado en la grúa que está detrás ese se llama montacarga, perdón. Está La detrás montacarga. del otro, sí, ese mismo. El que está sin el cinturón Bien. de seguridad en el andamiaje cerca del que está en la escalera y también el de la escalera no tienen, pues, no tienen hilo de seguridad, no tienen, sí, Pues hay nada. tanta manera de decirlo. Sí, sí, sí. En la escalera hay unos objetos que pueden tumbar las personas, ¿no? Se pueden enredar las personas. Obstruyen el paso. El que está soldando no tiene las gafas de seguridad. Ujú. Sí, Delante sí, de otro montacarga hay aceite que nos puede producir un accidente a las personas. Ese. total. Sí. El que está fumando aquí a mano en la mitad abajo, el que está fumando, sí. Que está fumando cerca de un cilindro, no sé qué contenga, ¿no? Cantidad de riesgos, ¿no? Sí, hay bastante riesgo, realmente. Muy bien. Muchísimas gracias por tu aporte. Efectivamente, este es un escenario donde si usted fuera el HCE de una empresa como esta y me encuentro aquí revisando este izaje de carga, mire todo lo que está ocurriendo a mi alrededor sin que yo lo note. Todos los interrogantes, las posibles causas y las situaciones que pueden dar paso no solo a un accidente, sino a un mortal. Entonces, es muy complicado que nosotros seamos los ojos y el policía de todas las áreas o de todas las personas que se encuentran en nuestro espacio laboral. Pero sí es importante que usted genere ese apoyo de cultura. Voy a mostrar por qué. Ay, ¿qué pasó? Ya. Aquí era la actividad, la metodología de análisis. ¿Notaron cuántos actos y condiciones inseguras había? Miren todos los que Todos evidenciamos. que hay, que está trabajando, metiendo Sí, las sí, manos. sí. Sí. Muchísimos, muchísimos. Y esto es en un día común y corriente, en un día como hoy, donde nosotros nos dedicamos a hacer una sola actividad, una. Puede ser inspeccionar, puede ser capacitar, puede ser dar una charla, pero mientras yo estoy haciendo esa actividad, mire todo lo que están haciendo estas personas. Esta personita que está aquí en especial, la que estoy señalando en la máquina, más que un accidente, me puede quedar atrapada en el proceso. Por ende, traumatiza todo el proceder de la fábrica. Entonces, imagínense esto, ¿cómo sería? Voy a leer el mensaje de Niraita. Dice, causas escaleras inadecuadas o sin sujeción correcta, derrames en el suelo, carga inadecuada de materiales pesados sin equipo apropiado, manipulación de maquinaria y sin protección. Muchas gracias. Sí, señorita. Entonces decimos que, ¿qué hago yo como profesional de seguridad y salud para mitigar, o incluso ojalá prevenir y evitar que esto ocurra, que se nos presente un accidente laboral, pues? ¿Qué hago yo? ¿Qué aporte le estoy haciendo? En muchas ocasiones y en muchos lugares, nosotros que tenemos algo que son las lecciones aprendidas o tenemos algo que son las responsabilidades para retroalimentaciones en fin de semana. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ocurre en la semana lo recolecto, lo documento, ojalá dejo registros fotográficos y lo divulgo en una capacitación semanal donde le digo a la gente, son charlas que se demoran 10, 15, máximo 20 minutos según la complejidad. Y estoy empezando a generar conciencia y muestro los peores escenarios. Nosotros siempre esperamos que el colaborador vuelva a casa y vuelva a casa bien. No queremos una
llamada que diga, por favor, acérquese a la clínica tal porque su señor esposo, su señora esposa o su hijo o su hija se encuentran lesionados o en grave estado de salud. Jamás queremos una situación así, ¿cierto? Para ello, empezamos a hacer estos peores escenarios, se llaman, donde usted le muestra al funcionario la actividad que estaba haciendo y ojalá lo compara con otro escenario donde la situación resultó mal. ¿Qué hubiera pasado si la señora se cae dentro de la máquina? ¿Qué hubiera pasado si la señora le da, no sé, un lumbago o le da una lesión discal al levantar su carga? ¿Qué pasa si el señor se estrella, pero al momento de estrellarse con esta carga no se cae hacia este lado, sino se cae por fuera de la baranda? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si manipulo la montacarga con la grasa? ¿Qué pasa si este funcionario se nos cae a este nivel? ¿Qué hubiera ocurrido? Ese qué hubiera siempre nos dicen, y esto es una frase que escucho bastante, dice, ustedes siempre los HCs dando el peor escenario, ustedes siempre siendo tan dramáticos. Pues lamentablemente es que ese es nuestro trabajo, ese drama es nuestro trabajo. Es donde nosotros decimos, tengo que mostrarle cuál es la peor situación en caso de que usted no haga caso. En caso de que usted no se ponga su implemento de protección personal. Y no se trata de regañar, de sancionar, no se trata de eso. Se trata de que nosotros empecemos a inculcar el autocuidado, la autoprotección. Y lo más importante, la conciencia, que es lo más difícil, ¿no? Entrar en un estado de conciencia con cada individuo, que somos mundos diferentes, pues es bastante complejo. Pero hay herramientas y hay dinámicas que nos ayudan para fortalecer estos canales de comunicación con ellos. ¿Listo? Bueno. Pues hasta aquí un pequeño abrebocas de lo que podría llegar a ser usted al momento de abordar un accidente laboral y quedamos con un espacio para preguntas, inquietudes.